Un estudio presentado por la Organización de Naciones Unidas indica que el embarazo adolescente reproduce la pobreza en Latinoamérica y el Caribe y genera gastos millonarios que podrían ser evitados. En este sentido, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años, según el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población. Vamos a conocer más sobre este estudio. Para eso nos acompaña, está en contacto con nosotros, Federico Tovar, asesor regional para insumos de salud sexual y reproductiva de la UNFPA. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Federico, perdón. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. A ver, este estudio, ¿cuál es el objetivo que tiene? Quiero ir primero al fondo que tienen Naciones Unidas para llegar a estas conclusiones y el diagnóstico que hacen respecto a los últimos años. ¿Ha aumentado el embarazo adolescente? ¿Cuáles son los factores también que influyen ahí? Ok, en realidad el embarazo adolescente no ha aumentado, ha disminuido en los últimos años. Lo que ha sucedido es que disminuye más la fecundidad general, es decir, las mujeres tienen menos hijos y proporcionalmente las adolescentes también tienen menos hijos, pero esa disminución es menor que la de las mujeres adultas. Entonces, del total de nacidos vivos, el porcentaje de nacidos vivos que son hijos de madres adolescentes sí se incrementa, es decir, aumenta en términos relativos, no en términos absolutos ni en términos de tasa. Y el propósito del estudio es persuadir a los gobiernos que probablemente no haya inversiones que podrían tener tanto impacto, no solo para construir los derechos de las mujeres y concretar los derechos de las mujeres y de los niños, para generar igualdad igualdad de oportunidades, igualdad de ingresos, sino también para favorecer el desarrollo económico de los países, que invertir en prevenir el embarazo adolescente. Es decir, queremos mostrar que invertir en prevenir el embarazo adolescente podrían ser políticas públicas de altísimo impacto para el desarrollo social y económico de los países de nuestra región. Federico, ¿cómo se invierte en concreto para llegar a esto? ¿Educación sexual o más o mejor educación sexual? Porque no sirve con tener más educación sexual si no es una educación sexual que efectivamente esté actualizada con los jóvenes de hoy, por ejemplo, solamente un punto. O métodos anticonceptivos. ¿Eso es parte de la inversión que ustedes están planteando? ¿O va más allá? Sí, básicamente son las dos medidas más efectivas. Que, existen múltiples factores y existen múltiples intervenciones posibles, pero hay evidencias concretas que cuando mejora la cobertura y, como usted ha dicho, la calidad de la educación integral de sexualidad, los chicos postergan el inicio sexual, tienen menos parejas sexuales y, fundamentalmente, lo que más nos preocupa a nosotros, saben identificar los riesgos de relaciones sexuales sin protección, identificar los diferentes métodos anticonceptivos modernos, sus efectos colaterales, sus ventajas y sus desventajas. Y lo segundo es el acceso concreto, no solamente gratuito, no solamente legal, sino también sin barreras culturales, sin discriminación, que sea amigable a servicios que les den consejería y fundamentalmente a los métodos para los muchachos y las muchachas. Eso es lo más importante. Yo diría que para reducir también el impacto económico del embarazo adolescente para las mujeres, sus hijos y también para los estados, tendríamos que trabajar con dos prevenciones. La prevención primaria, que sería evitar embarazos no intencionales, pero la segunda es la prevención secundaria. En el caso que ya sucedió un embarazo adolescente, evitar que sucedan segundos o sucesivos embarazos no intencionales, es decir, no planificados, y además darles asistencia para que esas jóvenes puedan continuar sus estudios, puedan continuar su formación de capital humano, de manera que tengan mejores condiciones de inserción en el mercado laboral y así puedan sustentar o contribuir, colaborar con la formación de un hogar más estable, económica y también afectivamente. Claro, eso es súper importante, Federico, porque se nos olvida mucho. Hay que concentrarse, hay que potenciar lo que es el trabajo previo a un eventual embarazo adolescente, pero cuando este ya se concreta, darle la posibilidad y darle más que la posibilidad, el ecosistema a aquella joven, a aquella mujer, para seguir su vida, para finalmente poder estudiar. Clave, uno de los puntos clave, para poder desenvolverse en los distintos aspectos que no por el hecho de ser madre va a tener que dejarlo. Y eso tiene que generarse un ecosistema, un ecosistema de apoyo, de ayuda y finalmente no de facilitar esa situación, sino de poder entregarle la posibilidad de hacerlo. Exactamente. Lo que hemos descubierto con este estudio que ya se implementó en 6 países de América Latina es que las mujeres que fueron madres tempranas, es decir, madres antes de los 20 años, comparados con las que fueron madres entre los 20 y los 30 años,
tienen 3 veces menos chances de conseguir un título terciario o universitario, ganan 23% menos cuando consiguen trabajo. Eso equivale a unos $573 menos por lo menos al año en promedio. Pagan también $123 menos de impuestos y además le generan al Estado gastos asistenciales en salud mayores. Entonces, si nosotros consiguiéramos por lo menos conseguir que esas madres tempranas mantengan su escolaridad, consigan concretar sus niveles de estudio y a partir de ello mejoren sus condiciones de empleo y sus condiciones de remuneración, por lo menos un porcentaje mayor de ellas vivirían por encima de la línea de pobreza. El problema que tenemos en América Latina es que, aunque se asocia el embarazo adolescente con pobreza, en muchos casos hay niñas de hogares que no son pobres, o sea, que están por arriba de la línea de pobreza, que quedan embarazadas y cuando forman una familia necesariamente tienen que dividir sus ingresos con su hijo o hijas y casi automáticamente quedan bajo la línea de pobreza. Es decir, estamos creando nuevos pobres que podrían ser prevenidos muy sencillamente, porque además prevenir el embarazo adolescente es relativamente barato. Es decir, con una inversión de muy pocos dólares, el retorno para los estados es de miles de dólares. Y lo que le estaríamos transfiriendo a esa joven a lo largo de su vida equivale a más de $25.000, sencillamente porque conseguimos que concrete sus estudios e ingrese al mercado laboral como lo hubiera hecho si hubiera postergado su maternidad hasta después de los 20 años. Ahora, en ese contexto que estamos comentando, Federico, en este estudio de Naciones Unidas, ¿en qué situación, en qué contexto está Chile? ¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Se ha avanzado? Bueno, Chile es de los países más aventajados en América Latina, ha sido de los países pioneros en incorporar educación sexual integral, en incorporar servicios de salud amigables para los y las adolescentes. Ha reducido bastante su tasa específica de fecundidad adolescente, tiene todavía una meta dura, que es la reducción del embarazo adolescente en menores de 15. Ese es un tema dramático en nuestra región, porque es el que menos se reduce y tenemos países donde incluso se ha incrementado la cantidad de embarazos en menores de 15, que en su gran mayoría son resultado de abusos sexuales. Sí, hay una realidad bastante más macabra ahí y obviamente hay varios bastante más multifactorial, como señalaba en un minuto. Exactamente. Pero, digamos, Chile es un buen ejemplo en muchos de los aspectos de lo que hay que hacer y ha empezado mucho antes que otros países demostrando buenos resultados. Lo que pasa es que, digamos, fíjense, en los 6 países que nosotros hicimos el análisis, si no hubiera embarazos adolescentes, las economías de esos países crecerían automáticamente 35 puntos básicos del Producto Bruto, es decir, 0,35%. Eso equivale a un promedio de $1.243 millones. Entonces, digamos, aunque Chile haya hecho conquistas importantes, vale la pena, primero, por un enfoque de derechos, para generar oportunidades para las mujeres y para los niños, pero segundo, por una cuestión de desarrollo económico y social, continuar invirtiendo en la prevención del embarazo adolescente, acelerar eso, generar mejores y mayores políticas con más cobertura, más complejas y más completas. En ese contexto, usted evalúa que Chile lo ha hecho bien. ¿Qué falta a Chile para hacerlo mejor? Aquí hay un punto que es súper claro. Usted le decía, ha aumentado el número de niñas menores de 15 años que han tenido embarazo y ahí hay un punto de vista más bien judicial en términos de violaciones. Pero ¿falta para seguir caminando en este curso que hemos estado desarrollando y que ustedes evalúan de buena manera? Bueno, a ver, digamos, no es muy legítimo que yo haga recomendaciones para Chile sin haber hecho el estudio en Chile previamente, digamos, pero por lo que conozco, me parece que yo haría 2 recomendaciones especiales para Chile. Enfatizar la prevención en menores de 15 y en ese sentido lo más difícil, pero lo que tenemos una deuda pendiente grande en toda la región, es que los marcos legales tienen que ser más exigentes. El costo de una violación tiene que ser mayor para el violador. No puede ser que en América Latina resulten tan ilesos luego de haber perpetuado un crimen de ese tipo. Pero en segundo lugar, yo creo que en América Latina en general estamos muy atrasados en lo que es la prevención secundaria, es decir, en políticas de asistencia a las madres tempranas. Es decir, tenemos que continuar con la prevención primaria, fortalecerla, enfatizarla y fundamentalmente mejorar en la prevención primaria. Es decir, por ejemplo, es tarde empezar a enseñarles educación sexual en la secundaria. Algunos aspectos se tendrían que empezar a incorporar en la educación primaria, digamos, ¿no? Pero además de eso,
tendríamos que buscar, por ejemplo, lo que se ha hecho en algunos lugares, que haya liceos, escuelas secundarias que tengan guarderías donde las madres adolescentes puedan concurrir con sus hijos y les cuiden a los niños, o haya programas de asistencia social y de becas que les generen nuevas oportunidades para insertarse mejor en el mercado de trabajo. Federico, ¿cómo evalúan el efecto que tienen las políticas de interrupción del embarazo en este contexto que estamos comentando y que se han implementado en algunos países? En el caso de Chile, por ejemplo, está la ley de aborto en 3 causales, que fue ampliamente discutida, sigue siendo discutida también. ¿Cuál es el impacto que pueden tener este tipo de políticas? Yo sinceramente no he evaluado eso. Ya. Estamos trabajando desde el aspecto preventivo. Perfecto. Y no tengo conocimiento al respecto como para hacer una afirmación. Ahora, vuelvo al punto de educación sexual y usted lo mencionaba, es súper relevante desde bien temprano. También había una discusión acá de cuándo tienen que comenzar las clases de educación sexual, pero independiente de eso, ¿cómo deben ser? ¿Cómo se deben enfocar? Hay un tema también de la calidad de la formación, de la formación sexual que se está impartiendo a nivel secundario, que ustedes creen que debe mantenerse y que debe ampliarse. Sí, sin duda. El Fondo de Población de Naciones Unidas tiene toda una línea de armonización de los currículum, de fortalecimiento del trabajo en red para apoyar a los países a mejorar la calidad y la cobertura de la educación sexual integral, que tiene que ser siempre coordinado con los ministerios de salud y que tiene que ser adecuado a las necesidades, conveniencias y preocupaciones de cada país. Pero, digamos, por lo menos lo que yo he evaluado, que está relacionado con el tema fundamentalmente de este estudio, lo que nosotros necesitamos clave es que las adolescentes y los adolescentes entiendan, digamos, no tengan los mitos sobre cómo se queda embarazado, esos mitos de que en la primera relación sexual no pueden quedar embarazados, etc. Conozcan todos los métodos, puedan identificar, la gran mayoría de las y los adolescentes en América Latina no pueden identificar más de 3 métodos anticonceptivos y la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, pero sí mayoría, tiene su debut sexual sin utilizar métodos anticonceptivos. Esos son 2 objetivos concretos que se resuelven con la educación sexual y no necesitan grandes cursos ni demasiados contenidos, digamos, pero simplemente necesitamos que sepan eso, que sepan identificar los métodos, que sepan cuáles son sus ventajas y sus desventajas, porque lo que sí tenemos demostrado, incluso se ha demostrado en Chile, es que las adolescentes que conocen los métodos, sus ventajas y sus desventajas, tienen un 20% más de adherencia en el uso de los métodos. Es decir, cuando comienzan a utilizar un método al año, continúan haciéndolo, mientras que las que no han recibido educación sexual y no tienen, en el momento en el cual reciben el método, no tienen una consejería, una orientación adecuada, tienen un alto nivel de deserción. En ese sentido, y esto aprovecho la oportunidad para decirlo, otra recomendación muy fuerte es trabajar con la promoción de los métodos anticonceptivos de larga duración, que son fundamentalmente el dispositivo intrauterino y el implante subdérmico. Son ideales para adolescentes fundamentalmente porque la joven está protegida de un embarazo no intencional hasta tanto ella decida recurrir al servicio para que se lo quiten. Si no hace eso automáticamente, es decir, por default está protegida. Y un DIU equivale a que una joven de 15 años pueda terminar, si ella quiere, la universidad sin quedar embarazada, y un implante equivale Federico, a que pueda terminar la secundaria sin quedar embarazada. Sí, y quedándome un poco en este tipo de dispositivos, desde su opinión, ¿usted cree que como política pública sanitaria se debería implementar a través de la política pública de salud? Porque estos dispositivos, yo ahí me considero un poquito ignorante, pero entiendo que son costosos en algunos casos, pero obviamente son bastante más efectivos y permiten que la joven, en este caso, cuando quiera tener hijos, defina eso. Y finalmente hay un grado de efectividad muchísimo mayor que otros dispositivos u otro tipo de control anticonceptivo en ese sentido. Absolutamente. Desde mi punto de vista, esto es personal, pero desde mi punto de vista tienen que ser cubiertos, tienen que ser bienes sociales, es decir, tienen que ser cubiertos por el sistema de salud, ya sea el sistema público o el sistema de las ISAPRES. Es lo que sucede en Chile. No es cierto que sean caros, o sea, sí son más caros los implantes, fundamentalmente uno de los implantes, el de una varilla, pero el DIU, el dispositivo intrauterino, es el método anticonceptivo más barato que hay y el más costo efectivo. Es decir, el que más dura es a la vez el más barato. Así que sí tiene que ser promovido porque la verdad es que es un gana-gana, ganan todos, gana el Estado, ganan los sistemas de salud y ganan las usuarias. Bien.
Estoy seguro que eso tiene que ser cubierto por el sistema público. Chile ha tenido la ventaja de que ha sido un país pionero en la incorporación del DIU y también de los implantes. En un momento ha sido el país que ha tenido más porcentaje de usuarias de dispositivo intrauterino. Ahora ya no lo es, pero lo ha sido. Federico Tovar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias.